Pero viajar ahora así y estemos al lado de los otros y vamos a estar ya en vivo, ustedes no sienten el olor en el paisaje que ha cambiado, es porque estamos en Venezuela. Y estamos en Venezuela con nuestro querido amigo que yo lo admiro. Es muy difícil, es muy difícil, ¿cómo decir? Predecir, o uno puede predecir y pegarla, ¿no? Pero tener un poco por el conocimiento, por ver cómo se funcionan las cosas, usted darse cuenta antes que las cosas acaecen o caen o van a aparecer, es maravilloso. Por eso hablar con Noel Alejandro Leal desde Venezuela en vivo me parece una tarea extraordinaria. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, profesor Jenny, a todos en el estudio. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias, profesor, de verdad. Tú sabes que hay un dicho que dice, yo lo digo siempre, pero se van a enojar conmigo, ¿no? Que cuando me dicen gracias de algo, yo le digo, no te preocupes, las gracias te las doy yo. Y todos me dicen, pero ¿por qué me tenés que dar las gracias si de alguna manera parecería que tú la das? No, porque si uno da esta oportunidad, el que sale ganando es uno, porque uno va al cielo, no vas tú. Entonces, gracias, mi querido amigo, y gracias por compartir, yo no diría, no quiero decir los dolores de tu país, pero parecería que sí. Vamos a compartir la realidad de mi país, las oportunidades que tenemos. Para entender primero esa parte de las oportunidades que tenemos que entender mucho de las realidades del país. Usted hablaba hace un momento de eso, de ir escrutando el futuro. Ir escrutando el futuro ha sido parte quizá principal de mi tarea todos estos años, en el sentido de poder explicar de alguna manera lo que simplemente es evidente y lógico. Lo que vivimos este 15 de octubre, el domingo pasado en Venezuela, era evidente y lógico. El gran problema es todo un país que se niega a aceptar esa realidad. Y se niega a aceptar esa realidad debido al ingrediente específico que hace posible que el desastre se repita de manera consecuente, que es eso que se conoce como la oposición venezolana. Toda esa estructura ha ido haciendo posible que lleguemos a esta realidad, que lleguemos a tantos años del proceso chavista destruyendo el país, que lleguemos a un país que simplemente tiene todo para ser un país de primer mundo y que esté hundido en la miseria más salvaje. Esa es la principal realidad a afrontar. Nosotros tenemos un proceso de comunión ideológica entre gobierno y oposición. Venezuela vive bajo un régimen socialista, gobierno y oposición son socialistas y trabajan en pro de la destrucción de la nación. Eso ha sido así desde el principio, desde el inicio del proceso chavista. Se llegó a la entrada del proceso chavista debido a esa comunión ideológica, debido a ese esfuerzo impresionante en tirar el país a un proceso revolucionario que acabara con la lógica, que acabara con el sentido común, que acabara con Venezuela. No es que se llegó aquí por casualidad, se llegó por una cosa bien trabajada, donde a la gente perdió todo sentido, perdió el norte y perdió toda noción de lo correcto. Y cuando usted va perdiendo esa noción de lo correcto y el amor hacia el país, llegan resultados como estos. Cosas como Chávez, cosas como Maduro, cosas como que llegue a la dirigencia de oposición, quienes tienen años figurando la destrucción de la nación. Tú sabes que cuando escuché algo, un dolor fuerte, ¿no? Sentí que aquellos que están luchando por Venezuela, más allá de lo que se decía tradicionalmente, y que lamentablemente, te lo digo, se sientan frustrados, y esto es Luis Almagro de la OEA, Uh-huh. que se quejó con la oposición.
Sí, quejarse de la oposición, eso es, vamos a poner a Almagro como el venezolano promedio que el domingo pasado se dio cuenta de que la oposición es mala. El domingo pasado, por alguna razón absurda, personajes de alta relevancia nacional se dieron cuenta de que la oposición era mala. Igual personajes como Almagro, primero adulaba a Chávez, le rendía loas, pleitesías, culto, le permitió y después cuando obtuvo el cargo de la Secretaría General empezó a preocuparse, a mostrar preocupación por la situación venezolana, pero en esa preocupación lo que hacía era brindarle espacios a la oposición que evidentemente lo único que hacía era vestir de democracia al gobierno, y ahora de repente el domingo se enteró, oye, ustedes como que no son buenos, ustedes como que son malos también. Entonces, si vamos a esperar porque ese tipo de reacciones sean las que salven a Venezuela, no, gracias, por favor. Yo no puedo esperar que ni el venezolano promedio, que fue una cosa que estuvo viviendo Venezuela durante mucho tiempo, sintiera la maldad del gobierno de alguna manera, sintiera que un familiar tenía que huir del país o ver a un familiar sufriendo de hambre o que no conseguía medicinas para entender que el gobierno era criminal. Ahora hubo que esperar hasta el domingo para que otros venezolanos se dieran cuenta de que la oposición es cómplice. O hay que esperar no sé qué elección para que el mundo termine de entender que el gobierno va a llevar el país hacia el comunismo y lo hace gracias a sus camaradas de la oposición. Ahora lo tenemos mucho más difícil con respecto a lo que es ese esquema mundial. Pero las reacciones de personajes como Almagro, las reacciones de personajes de ese tipo, yo digo, más allá de tardías, porque es muy lejos de ser oportunas, más allá de tardías, tienen que tener también un tino muy específico para mostrar que sí van en el camino correcto. Si Almagro apoya en las declaraciones futuras algún tipo de propuesta que hable de renovación del sistema electoral venezolano, es decir, para promover nuevas elecciones, no importa quién sean los rectores del CNE, Almagro está siendo igual de corresponsable de la destrucción de Venezuela como estuvo siendo desde los tiempos que era canciller de Mujica y le rendía loas a Hugo Chávez. Fíjate que hay una estrategia capaz de observando desde aquí, que de alguna manera los Estados Unidos también recibió ese impacto. Y no solo que recibió ese impacto, que sino ahora hace una proposición de que existan nuevos funcionarios de las elecciones. No candidatos. Eso no alcanza. Eso simplemente no alcanza, no soluciona. Profesor, decir vamos a cambiar los rectores del ente electoral como solución al problema electoral es más o menos lo que hizo aquella señora en Italia cuando limpió el cuadro de Leche Bomo y lo destruyó. Y entonces había que tenerle cosa a la señora, qué pena, pobrecita, la señora destruyó el cuadro y se perdió todo, y la gente, y quedó gente admirando el nuevo cuadro donde se había desvanecido la belleza real, y hasta el nuevo cuadro fue subastado y ganó millones. Son absurdos, todo eso son absurdos, porque la realidad es más profunda. La realidad es que lo que se destruyó fue Venezuela, que en Venezuela no hay ni una institución, igual que se destruyó ese cuadro. En Venezuela no existe una institución. En Venezuela es imposible el planteamiento electoral, más allá del hecho de que esté la revolución en el gobierno. En Venezuela es imposible el planteamiento electoral hasta que nosotros no empecemos a cedular venezolano por venezolano y inscribirlo, identificarlo, darnos cuenta que esos números absurdos de que somos 30 y pico millones de venezolanos son mentiras, que esos números absurdos de que somos casi 20 millones de electores son falsos. No hay una sola cifra en Venezuela que tenga un ápice de realidad, porque hasta las cifras de muertos las ocultan. Nosotros las cifras de muertos en Venezuela durante el periodo de la revolución ya pueden alcanzar fácilmente pasar los 500.000 muertes. Nosotros lo que estamos viviendo es realmente absurdo en ese sentido. Entonces, el planteamiento de simplemente pretender cambiar los rectores, que es un planteamiento que ahora viene tomando cuerpo, es simplemente para someter al país de nuevo a otro nuevo nivel de burla. No existe, profesor, ningún
tipo de número, de cifra emitida por este gobierno que tenga alguna validez. Creer en las cifras del CNE o creer en las cifras de los organismos de estadística de Venezuela, del gobierno de Venezuela con respecto a nuestra población, es igual de absurdo que creer en aquellas cifras de nuestra economía, del país potencia que Chávez decía que había convertido Venezuela, o creer en las cifras de siembra o alimentación que la FAO avaló, o en las cifras de educación o erradicación del analfabetismo que la UNESCO avaló. Creer en algo de eso, hay que ser un camarada socialista en pro de la destrucción del país, como los casos de la FAO y el UNESCO avalando la destrucción del país que Chávez inició. Y yo por eso me hago esta pregunta, mi querido. ¿Cómo es posible? ¿De dónde nos agarramos para ayudar a Venezuela? O sea, en este momento, por lo que está planteado, o hay un golpe de Estado o una invasión, de otra manera, ellos tienen primero la caraludrez, el dinero, el control de todo, como tú dices, hasta de estadísticas, de una manera van siempre a supuestamente ganar. Y si van a ganar, es por eso que le dan las elecciones, si no, no lo van a dar. Por supuesto. Y no, y hay un momento que por estrategia tú puedes seguir dando elecciones a perder, como la que hiciste hace 2 años, donde perdiste la Asamblea Nacional, ese organismo estúpido que no tiene ningún tipo de sentido en este país, pues porque el poder lo rige el chavismo desde que en 1999 se acabó el Estado de Derecho en Venezuela. Entonces el chavismo puede hacer lo que quiera con respecto al panorama electoral porque nada de eso es realidad. Usted ahorita dijo dos palabras para encontrar la salida de Venezuela. La salida de Venezuela siempre ha estado en ese orden. El resto es haberse mentido, y para haberse mentido se contó con este aparato de oposición. Cuando un proceso revolucionario toma el poder de un país, ese proceso revolucionario va medrando, acabando con la institucionalidad, humillando a la gente, desmotivando un país, desarmándolo. ¿Por qué? Porque para poder perpetrarse, mantenerse, convertirse en el hegemón, tienes que acabar con lo que existe. No existe manera, no hay otra manera de que un proceso como esto se pueda mantener en el tiempo si existe algún tipo de pared que detenga su avance. Aquí el proceso del chavismo fue medrando, entrando, inundando áreas a través de la petrochequera, de esa cantidad inmensa de dinero que tiene Venezuela, que a través del proceso salvaje de embrutecimiento de la sociedad, a través del amiguismo. Entonces eso fue acabando totalmente con las partes serias del país. Por supuesto que la salida a esos procesos nos lleva a ese pensamiento básico y natural. Cuando usted tiene a un proceso revolucionario que acabó con toda institucionalidad, y eso sucedió ya en 1999, lo que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo es simplemente el teatro que ha permitido lo que llaman oposición para vestir de democracia al país. Desde 1999 en Venezuela no existe Estado de Derecho ni ninguna otra forma de salir de esto, salvo las 2 opciones que usted describió hace un momento. Realmente no se sabe nada de este señor que tomaron preso que asaltó el cuartel. No, lo último que supimos fue esa noticia que nos trajo la esposa del capitán Juan Carlos Cagoripano, que transmitimos nosotros hace un par de semanas. Ella tiene a través de información del lugar donde lo tienen recluido, de que el capitán está vivo. Hasta ahí se tiene la información. ¿Cuál tú crees desde adentro de Venezuela que pueda haber, cuando uno tapa salidas, se pueden estar formando, intentar otra salida, no irse del país, sino qué tú crees que está haciendo la población o algunos grupos organizados como para crear algo que pueda ayudar al proceso? Hay algo, bueno, tiene que haberlo, pero es notorio, se puede cuantificar. Hay mucho país que despertó y hay mucho país que lamentablemente
está idiotizado con alternativas que no tienen sentido alguno. Sí hay grupos trabajando en intentar capitalizar todo ese gran capital político que está despertando, enfrentando esa realidad. Ok, la MUD es mala, la Mesa de la Unidad Democrática no juega en pro de Venezuela. Ese capital político está allí, ese capital político lamentablemente en su gran mayoría no son más que veletas. Es gente que todavía no ha tomado conciencia, dimensión del problema, no entienden ni la dimensión del problema ideológico y están muy lejos de entender el real carácter criminal del régimen y aún no entienden la dimensión de la complicidad de todo este aparato opositor que va más allá de la estructura política de primera plana. Rinde todo este espacio de comunicacional que ha sido quizá la punta de lanza del adormecimiento del venezolano. Nosotros tenemos en Venezuela toda una gran estructura cultural, comunicacional, educativa, que se ha dedicado a acabar con la lógica del venezolano, a decirle que lo correcto está bien, que tenemos que tolerar lo que está mal y que las apuestas absurdas son las que tienen validez en un régimen comunista. Entonces, bajo esa punta de lanza deformó el pensamiento del venezolano. Esa gran cantidad de generadores de opinión están ahora intentando hacer que la gente se vuelque a una nueva mesa de la unidad, nueva y mejorada, hacia algún tipo de invento absurdo para volver a reciclar a los mismos actores, a las mismas ideas y a la misma metodología, bajo un nuevo nombre, pues bajo una nueva carita quizá para poder volver a hacer que el rebaño siga detrás siga el mismo camino hacia el barranco, pero con otro guía, pues con otra cancioncita. Sí, porque van a renovar todos los candidatos, ¿no? Todos los dirigentes de la unidad. Eso también es hasta mentira, pues, porque fíjense, nosotros estamos a punto, hay un caso emblemático donde la gente descarga hoy su furia, que es el caso del vicepresidente del Internacional Socialista, expresidente de la Asamblea Nacional, secretario general de Acción Democrática, que es Henry Ramos Alum. Henry Ramos Alum es un hombre que yo creo que no hay un solo acto que haya hecho positivo en pro de Venezuela jamás en su carrera política. Y quizás es uno de los hombres con más carrera política en este país durante años. Es un hombre quizás en el 98 ya debería haber tenido su jubilación como diputado, pero aún sigue siendo protagonista de la película en Venezuela. Es un hombre que ha dedicado su vida técnicamente a hacer daño en el país, igual que José Vicente Rangel, Teodoro Pecol, Miquelena, tanta gente que de verdad ha hecho su gran aporte a destruir la Venezuela moderna. Entonces, cada uno de estos personajes se ha dedicado a eso. Hoy, el punto específico de Henry Ramos es que hoy es el foco de la maldad. Como si él solo hubiese hecho posible esto. Eso es lo mismo de ridículo que pensar que el gobierno hizo todo esto sin la colaboración de la oposición. Henry es simplemente uno de los que sacó mejor beneficio del desastre, pero solamente uno de los que sacó mejor beneficio. Y uno de los que hizo posible, entre tantos, muchos, lo que hoy estamos viviendo. Puede sonar otra vez ridículo, otra vez hacer apuestas hacia el futuro y todo lo demás, pero es algo que ya conversamos hace más de 6 meses. Después del desastre, Henry será el candidato de presidencial para ofrecérsele a Maduro. Siendo un personaje altamente repulsivo, va a ganar muchos desafectos, mucha gente no creería en Henry, no simplemente porque la gente va a dedicar y va a creer que el problema es el candidato, sin entender que el problema es el sistema, sin entender que no hay democracia. Y mucha gente va a creer que el problema va a ser el candidato cuando se pierda la elección presidencial en el 2018 y Maduro o cualquier candidato del chavismo sea de nuevo presidente electo con los votos de un país que aún no entiende que vive en tiranía comunista. Por eso cuando conversando hoy cómo lo íbamos a profundizar el tema, yo digo que las preguntas en un momento dado o lo que uno está haciendo en un momento dado puede tener un gusto desagradable y aunque sea la verdad. Y otros momentos yo te diría, como tú bien dices, la verdad nos hará libre, ¿no es cierto?
Si no tenemos la verdad, no podemos suponer que de ahí se va a sacar algo bueno. Pero me pregunto en este momento, por eso te pregunto, yo te admiro, te soy muy franco, Profesor. porque yo no puedo comprender un individuo que vive en Venezuela, que las circunstancias estén dando tantas noticias que sonarían un poco, digamos, negativas, y que todavía esté peleando con ideas que sean claras. Y es que cómo no hacerlo, profesor. Pero ¿Cómo para no ti parece hacerlo? fácil, pero para ti te Y es parece fácil, pero por lo que yo cómo estoy no hacerlo. viendo, no creo que haya muchos seres humanos que tengan cosas fáciles, que habrá intereses que les convengan y los pongan como nombre, pero tener ideas claras, eso no es normal en los políticos. Eso No. no es normal. Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que tenemos que ir haciendo todos los venezolanos en la situación de nuestro país es esa parte de asumir la verdad, asumir que el trabajo de la destrucción de Venezuela fue una cosa planificada, muy bien ejecutada, que hay muchos intereses en pro de la destrucción de Venezuela. Vamos a hacer un punto en esa parte de la destrucción de Venezuela y vamos más allá de la destrucción física y vamos a pasar hasta la destrucción de nuestra soberanía en toda forma, profesor. Durante mucho tiempo, uno de los procesos que estimuló Chávez, y está en una de sus aberrantes cartas cuando estuvo preso en el 92, Chávez hablaba de imponer, que para imponer su visión iba a ser necesaria una guerra fratricida. Esa guerra fratricida, el mismo Chávez la esbozaba después teniendo el control de Venezuela, y él mismo hablaba sobre la posibilidad de que había gente que buscaba dividir el territorio nacional. Esos son planteamientos que Chávez fue alimentando a propósito y fue generando. Parte de las diversas cochinadas que hacen estos arquitectos del mal es generar y alimentar esas llamas, las llamas del separatismo en Venezuela. Es algo tan absurdo pensar en separatismo en Venezuela, que forma parte del proceso de destrucción. Entonces, hay gente que cree que estos estados que hoy quedaron en supuestas manos de la oposición forman un eje. Hay como una media luna y esa media luna, cuando usted ve el mapa de Venezuela y ve los estados que fueron adjudicados por el gobierno para darles el supuesto triunfo a gobernadores de la oposición, forman no una media luna, sino una hoz. Esa hoz que acompaña al martillo en la destrucción de los países que toman el socialismo como bandera. Eso está allí dibujadito en nuestro mapa. Y hay gente alimentando esa idea. Gente que se visten de oposición, que hasta pueden ser genuinamente oposición, pero no solo es la falta de amor al país, sino la total ausencia de sentido común. Esa gente que piensa que para quitarte el dolor de cabeza lo mejor es la guillotina, como lo que hicieron cuando votaron por Chávez en el 98. Aquí hay gente tan salvaje en su planteamiento político que cree que lo mejor para poder salir del problema de Venezuela es buscar separarse de Venezuela. Esa locura la estimuló Chávez y esa locura se va generando un caldo de cultivo hoy que es algo muy delicado, que esos arquitectos del mal saben muy bien planificar, llevar y meter en la cabeza de gente que simplemente no piensa, pero tiene un inmenso hocico y dicen cualquier cantidad de barbaridades y estupideces que son compradas por otra gente que no piensa. Esto es lo interesante. Se sigue peleando. Yo creo, no peleando, parece una forma de decir. Se sigue buscando la manera de cómo llegar de alguna forma, aunque las ayudas puedan estar en el exterior, eh, la forma de que esta gente, narcotraficantes, que tomaron el control de Venezuela, puedan soltar Venezuela, puedan
puedan ser juzgados como merecen, porque la verdad que son unos individuos con una cara de cemento impresionante. Sí, por eso. No solo han perjudicado Venezuela, sino, discúlpame, han perjudicado España. Hemos perjudicado el planeta, profesor, el planeta, porque en el momento en que Venezuela ha avalado no solo lo que financió España, financió el proceso en Grecia, financió todo lo que ha sucedido en América, en todo sentido, no solo eso, sino que también hemos estimulado a través de distintos factores procesos como ese que estábamos hablando ahorita de la UNESCO y de la FAO. Hoy sale la noticia de que Mugabe queda como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud y hay gente asombrada y entonces yo le recuerdo a esa gente que la Libia de Gaddafi, que la Cuba de Castro, que la Venezuela en manos de Chávez fueron presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se quedan sorprendidos. La realidad es que Venezuela ha contribuido muchísimo a que toda esa estructura tan dañina que va más allá de lo que es un país, del daño directo que hicimos en España, del daño directo que hicimos en Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Salvador, en cada uno de estos países, sea un daño global gracias a este tipo de instrumentos, este tipo de aparatos, de este multilateralismo nocivo que va minando y acabando con la lógica de países en pro de la autodeterminación de los pueblos, dejan que algún gorila socialistoide deforme cualquier principio y cualquier realidad apoyado en una cantidad de mentiras y contando con el aplauso de ese tipo de organizaciones. Fíjate, Volviendo a donde nos quedamos hace un rato, profesor, usted me preguntaba sobre esa Venezuela posible y cómo no quererla y cómo no tener pensamiento claro sobre esa Venezuela posible. Hay tantas cosas para poder tener pensamiento claro. Yo tengo un privilegio, profesor. Yo vivo en Caracas, vivo muy cerca de las faldas del Cerro del Ávila. Y cuando yo salgo a la mañana a la calle, yo puedo voltear a mi mano derecha y sentir que el cerro está ahí conmigo. Esa montaña hermosa que abraza Caracas está ahí. Y que soy parte de esa montaña. Y es imposible no sonreír, es imposible no sentir ganas de vivir en este país. Es imposible no sentir amor por esta tierra, es imposible no pensar y buscar las vías para poder reconstruirla. Es imposible no pensar y entender que llegamos aquí, que hemos permitido la destrucción de nuestro país, que hay una fórmula muy clara, que quedó un mapa muy claro, identificado cada uno de los males, que lo único que necesitamos para eso es hacer que el país deje de comportarse como veleta y se comporte como un país serio y avance hacia ese camino correcto. Ahorita cuando usted estaba hablando sobre ese asunto, ese golpe para los Estados Unidos, ese golpe para el mundo frente a la realidad de que el país haya asistido a votar el domingo, todavía inmensos sectores del país creen que viven en democracia, es algo realmente difícil. Hoy en la tarde estaba escuchando de nuevo el discurso del presidente Donald Trump en las Naciones Unidas en las partes referentes a Venezuela. Y es un discurso tan claro, tan preciso, donde se hablan todas las realidades con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Y cómo es posible que el venezolano común no haya tenido el más mínimo acceso hacia ese discurso? ¿Cómo es posible que esa dirigencia de oposición que tiene los mecanismos suficientes para hacer llegar ese mensaje hacia todo venezolano no hizo lo posible para eso? Porque si hubiese llegado ese mensaje a los venezolanos hubiese sido más incoherente la propuesta de ir a un proceso electoral. Hubiese sido totalmente vacía esa propuesta y el país no hubiese retrocedido. La semana pasada la semana pasada y la antepasada hablábamos sobre ese retroceso tan grave que sería ir al proceso electoral. Hoy acaba de salir un artículo de la revista Semana colombiana y el título del artículo es Venezuela, el salto atrás. ¿Por qué es eso? Simplemente retroceder después de que le habíamos demostrado al mundo que teníamos un gobierno tiránico que persigue, secuestra, tortura y mata,
el cual vamos a sacar por votos. Eso es una cosa totalmente absurda. Tenemos un gobierno tiránico, el cual secuestra, tortura y mata, y el cual solo saldrá bajo los mismos conceptos que sale cualquier tipo de procesos de esto. Cuando ese proceso tiene poder, para poder cambiar el poder hay que arrebatárselo. Eso está claro y está claro en cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común. ¿Cómo es posible que la dirigencia política no tenga eso claro? No lo tiene claro porque esa dirigencia política comparte, comulga, tiene comunión con el proceso ideológico que es gobierno. Comparte todo, hasta la última fibra de su pensamiento y hasta el más grande sentido del ridículo. Son exactamente lo mismo y el país no termina de entenderlo. Y el mundo tampoco, gracias a esos aparatos, gracias a ciertos dirigentes que siguen abriéndole espacios a los que hicieron posible esta desgracia. Muchas veces uno cree, mi querido Noel Alejandro Leal, que los procedimientos que están existiendo eh, para llegar a tal punto, la tarea es fácil destruir un país, pero es muy difícil construirlo. Lleva años, años y años para construir algo que se mantenga. Y no sé cómo. Y esto va culpa para todos, no para en particular a alguien. ¿Cómo es posible de que se haya tolerado? ¿Cómo es posible que todavía no se comprenda que los delincuentes, Castro, ya vemos Chávez, Maduro, la Kirchner de Argentina, el boliviano, no sean, es una parte de matar al hombre, de hacerlo cada vez más esclavo. Pero no hay entidades que parece que tuvieran miedo decir o dejar que este cáncer avance y se modifique. O sea, tú podrás decir, eso es cáncer, sí. Bueno, pero menos cáncer. Va a ser menos cáncer, pero es cáncer y los delincuentes tienen el control. ¿Y dónde están las mentes brillantes del mundo? Hablemos de Europa, hablemos de Estados Unidos, hablemos de algún otro que quede separado. Por lo demás, se funcionan según las conveniencias económicas que le toque al país. Y yo me hago una pregunta. Perdón, lo que pasa es que profesor, muchas de esas mentes brillantes cayeron en una mentira salvaje que fue el cuento aquel del fin de la historia. Entonces, ese espacio de creer que habíamos alcanzado un nivel de tolerancia, de respeto, de integración, esa cantidad de pendejadas que van contra la naturaleza del ser humano, hicieron esta realidad. La naturaleza del ser humano quizá podamos encontrarla un poquito más definida en ese choque de civilizaciones que planteaba Huntington y no en la locura del fin de la historia que planteó Llama. Ese daño quedó mucho en las mentes con mayor capacidad de influencia y difusión de pensamiento en el globo en general. Y eso dio espacio para que este tipo de acciones, estos delincuentes, estos criminales, estos narcotraficantes que utilizan esta pistola que es el socialismo, esta pistola que tiene más de 100, 200 millones de muertos en la historia, puedan usarla con total tranquilidad y con total impunidad. Esa es una de las cosas principales a las que llegamos. Cuando usted tiene a este tipo de mentes con una visión tan de avanzada y que están en ese nivel, ellos en su individualidad, ellos en su entorno, tienen conciencia de que ellos sí llegaron a ese nivel y que su entorno está en ese nivel, no entienden lo que está fuera de su entorno. Y lo que está fuera de su entorno es la mayoría de un planeta, la mayoría de un país. Lo que está fuera de su entorno es simplemente humano natural. Y ese humano natural es manejable, tiene ambiciones malsanas, tiene ambiciones positivas, tiene ambiciones inocentes.
no tiene ambiciones, es totalmente manipulable. Es decir, frente a esa altísima gama, haber creído que el mundo había avanzado como para pensar y aceptarse el cuento ese del fin de la historia, es quizá una de las cosas más absurdas por las cuales pasaron la gran mayoría de las mentes pensantes del planeta y han permitido y tolerado estos niveles de destrucción. Porque, sí, está bien, vamos a poner que hay algo que hay alguien en en las distintas ramas que puede tener para observar un país. Eh, por consiguiente, hay hombres que supongo que están en la universidad, o sociólogos, o individuos que piensan, no necesariamente tendrían que tener un título de algo, sino que están pensando. Y yo puedo decir, ¿cómo es que no hay acción? O sea, la acción que veo o es el dinero por conveniencia. En ejemplo, no, bueno, entonces tiene que terminar porque lo que si yo tengo el dinero ahí adentro, me lo van a robar, entonces yo empiezo a actuar antes que me roben el dinero mío. Pero no se ve instituciones fuertes, instituciones que aclaren, instituciones que tengan ese poder como tienen los socialistas, los comunistas, en hablar en todos lados, en pelear en todos lados, y parece que los otros están no adormecidos, están atontados, parecen tontos en un juego en que no saben jugar. Porque yo no puedo entender, discúlpame, que tu pueblo no reaccione. En este momento no tiene medicinas, algunos, la mayoría no come, no tienen futuro. Esto no hay cambios en la parte económica para que esto mejore. ¿Y cuándo va a reventar? Llega el momento en que tú dirías, bueno, pero yo no puedo permitir que mi hijo vaya en estas circunstancias, yo no puedo permitir que mi madre viva acá, yo no puedo, que hace lo más esencial en un ser humano y que defienda a su familia. Y parecería que esas instituciones que tendrían que ser mucho más fuertes que el comunismo, porque lo que ha demostrado hasta ahora es un desastre y más pobreza. Y yo no sé cómo puede seguir funcionando. Funciona por la estupidez de los demás que no piensan. Es mucho. Lo que pasa es que muchas de esas instituciones de las cuales se tendría que esperar algún tipo de respuesta fueron tomadas por estos organismos, por estas estructuras de izquierda que han ido adormeciendo a la sociedad. Y la sociedad le gustó ese tipo de adormecimiento. Y llegamos a una sociedad en general en donde decir lo correcto incomoda. Donde decir lo correcto incomoda, le genera a la gente cierta suspicacia y le genera a la gente cierto malestar. Y no quieren oír eso porque eso suena feo. Y lo que importa es el buenismo, y vamos a tolerar, entonces sí, mira, esa es su manera de pensar, vamos a tolerarla, sí, a él le parece correcto que perseguir a la gente, a la gente que quiere libertad es correcto porque él se ganó eso con votos. Aquí llegamos a cualquier cantidad de absurdos, profesor, en el mundo gracias a eso. ¿Y por qué en Venezuela el pueblo, más allá de esas referencias internacionales, porque el pueblo que está con hambre, con necesidad, con falta de medicinas, con todas esas realidades que usted mencionaba hace rato, no termina de reaccionar? No se puede reaccionar cuando el liderazgo anula la voluntad. Los pueblos, como cualquier pueblo en el mundo, como cualquier pueblo en la historia de la humanidad, se basan en liderazgos que vayan e impulsen a la sociedad hacia el camino correcto, hacia ese espacio correcto. Igual como en cualquier pueblo del mundo y en cualquier pueblo de la historia de la humanidad, no se necesita que el pueblo completo como masa vaya hacia ese sentido. Lo que se necesita es una vanguardia con decisión, una vanguardia firme que deje de comportarse como veleta, que asuma la realidad del problema y que quiera la recuperación del país. Si esa vanguardia se conforma, si esa vanguardia toma sentido, es coherente
y marca distancia con todo lo que nos trajo hasta aquí y nos mantiene aquí, no solo las ideas y procesos, mecanismos y personas, si esa vanguardia toma conciencia de esa realidad, usted va a tener a un pueblo que va a reaccionar frente a todas esas realidades y va a reaccionar de la única manera como se reacciona frente a este tipo de procesos. En estos días puse un tuit intentando describir nuestra sociedad, nuestro problema ante la realidad de lo que fue el compartir el show del 16J, que la gente estaba contentísima y fueron y firmaron y leyeron de nuevo su voz y apoyo a la MUT y el acto electoral de este domingo. Y para mí todo esto simplemente es la repetición, un déjà vu constante de lo vivido, ¿no? Y entonces intenté resumir eso en un tuit y el tuit decía más o menos así: es bueno que la gente entienda que cada voto, que cada firma solo ha servido para desactivar una bomba que se llama libertad. Bueno, suena muy bien. De lo que hemos vivido. Esa es la realidad de lo que ha vivido Venezuela. Ha sido el venezolano empujado a matar su libertad. Qué bueno que está, no, está claro. La libertad frente a un proceso de este tipo, de orden totalitario, que busca acabar con el sentido común de una nación, no puede ser manejada a través de procesos ni electorales, ni jurídicos, ni legislativos, por ningún tipo de marco. La libertad es un derecho natural. El derecho natural a la rebelión no puede ser legislado nunca. Y hay que entender el principio de la realidad del mal para poder entender las medidas necesarias para acabar con ese mal. Si usted cree que ese mal se controla con aspirina, bueno, fíjense cómo esas aspirinas le ha venido destruyendo el país durante estos 18 años. Es un mal que tiene usted que extirpar, sacar. Ese cáncer que se llama socialismo, el cual guía al gobierno y a su oposición, ese cáncer que nos trajo y nos mantiene aquí, tiene que ser extirpado, puesto a un lado, tiene que ser totalmente sacado del ADN político y de formación del venezolano. Porque mientras esté latente, mientras tengan poder, influencia política, comunicacional, el venezolano va a seguir en franco retroceso. Venezuela va a seguir en franco retroceso y junto con Venezuela, toda el área donde Venezuela ejerce influencia. Pues por favor, Noel Alejandro, ¿por qué no me repite lo que dijiste que estaba... La verdad que llegó y tiene una claridad para mí muy buena. Repíteme de vuelta lo que pusiste. Y el venezolano tiene que entender que cada voto, cada firma que ha vivido durante todo este proceso fue para desactivar una bomba llamada libertad. Cuando el venezolano entienda esa realidad, profesor, podrá comprender el tamaño de la traición. El venezolano son cosas claves para que el venezolano pueda entender cómo llegamos hasta aquí. Lo primero, comprender cuánto vale Venezuela para entender el tamaño de la traición. Después, entender cómo fue que llegamos aquí, cómo esa voluntad de ese 1,000,000 y pico de personas que marchó a pecho descubierto contra Miraflores el 11 de abril del año 2002. Suena tan lejos, profesor. Estamos hablando de más de... Estamos hablando de casi 2 décadas ya, estamos hablando de más de 3 lustros. Profesor, es una cosa realmente salvaje. Ese país ya vivió una realidad impresionante que ha sido repetida cada vez que Venezuela decide salir a la calle. Y cada vez que esa bomba llamada libertad se arma, cada vez que el pueblo toma la decisión y toma la calle y avanza, le hacen ir a firmar un papelito o lo ponen a ir a unas elecciones amañadas, desactivando esa bomba de libertad. Que claro que está. Me gusta. No, que me gusta. Me parece que clarifica el mecanismo que se está empleando. Magnífico. Noel, yo creo que, fíjate que esto trastoca muchas cosas. Dada la inmediatez de las informaciones, dada la cercanía por la lejanía, pero la cercanía de los pueblos.
nos damos cuenta que yo no puedo decir que hay pueblos que son lamentablemente manadas, que son programadas. Por ejemplo, para no ofender a ninguno de otros lados, en Argentina la Kirchner es una ladrona, todos los tipos están metiendo presos, roban descaradamente, hacen desastres, mientes en las estadísticas, robaron en cualquier cosa, en una obra de teatro, en todo robaron, en las cárceles, en todo robaron. Y yo hago una pregunta, ¿y ahora los van a votar? Votar decir de voto, ¿no? De apoyarlo. Tú no lo entiendes. Yo creo que llega el momento que tú dices, ¿cómo controlas esa gente que no razona? Esa gente que que en muchos de los casos entran en barrios villa miseria, que no tienen esfuerzo para salir, y lo plantean de dos maneras. Tú lo puedes plantear que esas personas no pueden seguir continuando en una sociedad que en el siglo en que estamos ahora, en el 2017, porque ahí los hijos que salgan de ahí, las relaciones que tengan, la forma de hablar que tengan, van a persistir y van a seguir poniendo porque van a seguir multiplicándose y van a ser sociedades cada vez más miserables, con gente con menos capacidad de cultura, con más delincuentes. Y aquí parece que hay que dejar que las cosas funcionen por buenísimo. Yo no puedo entender eso. ¿Me explico? Porque entonces dice, los que están del otro lado, ¿qué esperan? Que el cambio venga por arte de magia, que de golpe toda esa gente empiece a ser culta, que toda esa gente empiece a comportarse bien, los barrios con delincuentes se pongan todos buenos. Yo no lo puedo comprender. No hay una estrategia social. Y yo me di cuenta igual, yo no, fíjate que no lo estoy diciendo para nada. Miami es lo peor que hay en los Estados Unidos. Hoy salió una estadística con los delincuentes, que la muchachada que sale delincuente acá, a los 12 meses está de vuelta en la cárcel. Mientras tanto le robó y jorobó a todos los ciudadanos de acá de Miami. Porque tú agarraron un 45% y lo metieron y el otro 45% que queda oculto porque tú no vas a agarrar todo de golpe. Y son delincuentes y siguen delinquiendo o siguen estando en la droga. Y yo digo una pregunta, ¿y qué le vamos a dar? ¿Más cursos le vamos a decir que se sienten o le vamos a regalar la droga? No puedo comprender que no haya mentes acá en la ciudad de Miami o en otros lados que hagan que sepan dónde van, o por lo menos que verdaderamente ayuden a la comunidad donde vive. No ayudan a nadie, no hablan nada. Y yo no entiendo, que entonces ¿para qué están? ¿Para qué se le da dinero para investigaciones? Para nada. Para investigar si hay un tornillo más grande que el otro. Parece que muchas investigaciones simplemente se desarrollan para ir contra el sentido común, nada más como para generar mecanismos para adoctrinar a la sociedad hacia lo incorrecto. Parece que llevamos años en franco retroceso en muchísimas cosas, en muchísimos de nuestros países. Hay cosas en el mundo, en la historia, que están más que comprobadas de cuál es el camino correcto. No es cuestión de empezar a jugar a inventar y errar. No, lo correcto existe. La libertad económica es fundamental, ciertas estructuras de conservadurismo político son fundamentales para que los países no se pierdan en una locura de procesos referendarios y elecciones para aprobar cualquier cantidad de barbaridades. Son fórmulas necesarias, claras y básicas para poder tener un país que funcione. Ahorita hablábamos sobre la destrucción y la posible construcción de Venezuela, profesor. Y yo también, en esa herramienta maravillosa que es el Twitter, colocó un tweet regularmente, en el cual dice que en Venezuela todos los gobiernos hicieron lo posible por destruirla, pero solo la revolución lo ha logrado. Solo el chavismo logró destruir a Venezuela. Destruir a Venezuela es una cosa muy difícil, teniendo en cuenta que como país teníamos un nivel cultural bastante apreciable, nuestra sociedad era bastante apreciable con respecto al marco latinoamericano. Nuestro potencial económico simplemente es bárbaro se pierde de vista.
el lugar, la posición geopolítica que tiene Venezuela es impresionante, es absolutamente envidiable. Entonces plantearse destruir este país es hasta difícil, ¿no? Por eso es que este gobierno ha sido realmente eficiente en lo que es la destrucción de Venezuela. Yo para mí, Carmen, yo para mí la destrucción está porque aquellos que tenían que haber pensado, aquellos que viven en una sociedad libre, aquellos profesores, universidades, no saben cómo manejar los países y lo usan los países. Porque Yo creo que va más allá, profesor, fíjese, por lo menos en el caso venezolano, profesor. Vuelvo a citar un documento que regularmente les recuerdo, que fue ese documento de 1989, donde 911 doctores de la nación se le postraron a Fidel Castro. Cuando usted revisa las posiciones de esos personajes, usted va a ver allí rectores de las principales universidades del país, decanos de las principales universidades del país, profesores insignes reconocidos hasta mundialmente, que se le arrodillaron a Fidel Castro en 1989, un hombre que tenía más de 30 años sodomizando a Cuba, un hombre que ya llevaba varias invasiones militares a Venezuela, un hombre que lo único que había hecho era daño, destrucción. Bueno, 911 doctores de una nación se le arrodillaron a Fidel Castro. Pero es lo que te estoy diciendo. En Venezuela. Entonces, es que no supieron hacer lo que estaban haciendo. Hicieron lo correcto para destruir sociedades. No es que no supieron hacer lo que estaban haciendo. Hicieron lo correcto para acabar con una sociedad. Para eso estaban, para eso les dieron esas posiciones, para eso consiguieron los fondos, aplausos, proyección, para acabar con un país. Ya terminamos, mi querido amigo Noel Alejandro Leal. ¿Qué te puedo decir? Estamos contigo y seguimos adelante y con todo el empuje para que Venezuela esté de vuelta en la carrera de la libertad. Amén. Un abrazo grandote para ti.